La marina mercante, uno de los bastiones más importantes de la economía mundial. Su desarrollo ha hecho de los mares una de las principales fuentes del traslado de mercancías y personas. Y cuando de personas se trata, los viajes de diversión y esparcimiento ocupan un lugar importante en la agenda marítima. Sin embargo, las travesías de diversión están expuestas a las mismas circunstancias de cualquier barco en alta mar, por lo que pueden concluir en resultados muy diferentes a los esperados. Accidentes marítimos. Giglio, una pequeña isla en la región de Toscana, ocupa una posición privilegiada al oeste del país italiano. Con sus poco más de 1.500 habitantes, ha visto crecer un turismo atraído por las bellezas de sus costas y las joyas arquitectónicas que matizan la pequeña ciudad. No obstante, en 2012, sus costas serían el escenario de una de las tragedias más resaltantes de la historia de la navegación. 13 de enero de 2012, el crucero Costa Concordia avanza cerca de la costa italiana. Horas antes había partido de Civitavecchia en un recorrido por el mar Mediterráneo, con paradas en Savona, Marsella, Barcelona, Palma Mallorca, Càller y Palermo, retornando nuevamente a Civitavecchia. Su carga, 4.229 pasajeros, además de los 1.023 tripulantes. El Costa Concordia era una nave de 290 metros de eslora, 35,5 de manga y podía desplazar una carga de 60.225 toneladas a velocidades de hasta 21 nudos. Fue fabricado entre 2005 y 2006 y era operado por la empresa Costa Cruceros Carnival Corporation. Su capitán, Francisco Schettino, tenía 11 años en la empresa y ya había hecho el mismo recorrido anteriormente. Mientras se cernía la noche del 13 de enero, el barco se acercaba a las adyacencias de la isla Giglio. Todo marchaba con total normalidad. A las 21 horas, el capitán ordenó un giro a babor en dirección a la pequeña isla. Ahora el barco navegaba mucho más cerca de la costa del archipiélago. A las 21:37, un fuerte estruendo se dejó oír desde las entrañas del casco. Inmediatamente la confusión reinó entre tripulación y pasajeros, aunado al sucesivo corte de la energía eléctrica, debido a una entrada de agua en el área donde se encontraban los generadores. No obstante, el barco siguió navegando. La tripulación, advirtiendo los problemas, viró a estribor para preparar un nuevo giro a babor y así dirigir la nave al puerto de Giglio. Pero en la última maniobra, el barco comenzó a escorar a estribor.
Ello dejó al descubierto en la obra viva del casco y del lado de babor la fisura de unos 70 metros de largo del impacto inicial con el fondo rocoso y en el que habían incluso algunas rocas incrustadas. El retardo en declarar la emergencia tras la emisión de comunicados que pretendían calmar a los pasajeros, sugiriéndole incluso volver a sus camarotes, trajo como consecuencia que el lanzamiento de los botes salvavidas no fuese del todo posible debido a la sucesiva escora de la nave. Sin embargo, el plan de salvamento iniciado por las autoridades portuarias reportó el rescate de 4.197 pasajeros, cantidad que sobrepasó las capacidades de hospedaje de la pequeña isla, por lo que hubo que disponer de otras edificaciones como escuelas, guarderías infantiles e iglesias, entre otros. Más de 30 vidas se perdieron en el incidente y otras 100 resultaron heridas. En las horas inmediatas, un hecho se hizo del conocimiento público. El capitán había abandonado la nave entre los primeros botes salvavidas que se pudieron arrojar al mar. No tardaría mucho en hacerse pública una conversación telefónica que tuvo el airado comandante de la Capitanía de Livorno, Gregorio de Falco, con el capitán en fuga, en el que aquel le insta a regresar a la nave y recabar información sobre los pasajeros y demás detalles necesarios para agilizar el rescate, sugerencia a la que Francesco Schettino hizo caso omiso. En los primeros informes de la investigación, ya las causas del naufragio apuntaban directamente a la tripulación. Se indicó en principio que el barco se había desviado del curso original, acercándose peligrosamente a la costa, posiblemente para dar a los pasajeros una vista nocturna del puerto de Giglio. El mismo capitán, Francisco Schettino, admitió que había hecho tal práctica anteriormente, porque se conocía a cabalidad la costa de la isla y que si bien el crucero contaba con un trazado computarizado de la ruta, gestionado mediante el GPS y que alertaba a través de alarmas cualquier desviación de tal curso, él había decidido navegar la zona de manera manual, es decir, a la vista. Al respecto, la empresa Costa Cruceros manifestó que las alarmas y advertencias del sistema podían ser deshabilitadas manualmente. Se asomó de igual forma que el capitán se acercó a la costa porque un miembro de la tripulación se lo había pedido, aparentemente el chef, quien era oriundo del lugar. Asimismo se dijo que se aproximó porque pretendía hacer sonar las sirenas para saludar al propietario de una naviera para la que había trabajado años antes y que residía en la isla. Días después, la propia empresa, Costa Cruceros, diría que en los datos preliminares de la investigación habían reiterados errores humanos por parte del capitán que condujeron a graves consecuencias. Al ser interrogado en relación al abandono de la nave, el capitán indicó que había caído accidentalmente en un bote salvavidas. El nombre del capitán ya era famoso a nivel mundial con el apelativo del Capitán Cobarde y posteriormente se produciría todo un circo mediático al incorporar en su currículo a su joven amante, Dominica C. Mortan, al indicarse que al momento del incidente, capitán y amante tenían una velada romántica y de donde se sacaron temas con poca o ninguna importancia para la investigación, como el hecho de que la novia anduviese de polizona en el barco, o que las andanzas del capitán eran en secreto de su esposa y que el romance con la polizona le impedían descansar bien, por lo que andaba siempre con sueño, circo del que sacó mucho provecho la joven bailarina de 26 años al cobrar por presentarse en entrevistas para develar los detalles del asunto. Una operación similar a la realizada en 1987 con el ferry hundido, Herald Orphy on the Prince, se puso en marcha 30 meses después para reflotar al Costa Concordia. En un monumental esfuerzo de ingeniería en el que la naviera italiana desembolsó
cerca de 1.500 millones de euros, que incluyó además las indemnizaciones por los daños del accidente. El barco fue reflotado y remolcado hasta el depósito de chatarra de Génova para su desguace. En 2017 culminó el desguace total de la lujosa embarcación. 3 años después del incidente, en febrero de 2015, un tribunal de primera instancia condena a Francisco Schettino por múltiples cargos, entre los que se destacan el de homicidio involuntario, lesiones, naufragio y abandono del barco, a una pena de 16 años y 1 mes de prisión. La defensa apeló la decisión y en 2017, el Tribunal Superior de Italia confirmó la sentencia. Otros miembros de la tripulación, entre ellos 2 oficiales del puente de mando, el timonel, el director del hotel del barco y el coordinador de la unidad de crisis, pactaron con la fiscalía a cambio de penas comprendidas entre los 18 meses y 2 años de prisión. Actualmente, Francesco Schettino cumple una condena en la prisión romana de Rebibbia. Sin embargo, las causas contra él no cesaron. Además de haber sido condenado al pago de las costas procesales del juicio en su contra en 2018, en un segundo proceso judicial, el tribunal le impuso una multa de 5.000 euros por la desfiguración de la belleza natural del lugar donde ocurrió el accidente. En todo caso, el Costa Concordia es una clara consecuencia de lo que el error humano puede ocasionar.